Y vámonos a la predicación. El pueblo de Dios, liberado de la esclavitud del faraón bajo la guía de Moisés, caminó durante 40 años por el desierto. Fue un recorrido geográfico con un esfuerzo físico para llegar desde Egipto hasta la tierra prometida. Y al mismo tiempo, y sobre todo, fue un recorrido antropológico. Esos israelitas, esclavos durante generaciones, solamente sabían hacer ladrillos. Pero para conquistar la tierra prometida necesitaban algo más. Necesitaban aprender a organizarse, a cultivar la tierra, a criar ganado, a gobernarse, a luchar por su supervivencia. Necesitaban dejar de ser un montón de esclavos y volver a ser un pueblo, una nación. El recorrido físico se hizo largo, atravesaron el desierto, pero el recorrido interior, el espiritual, ese tardó todavía un poco más. A ellos les tomó 40 años, casi toda una vida. La pregunta es, ¿cuánto tiempo te va a tomar a ti atravesar tu propio desierto? Mi experiencia por el desierto, punto número 1, me hace caminar en obediencia. Y dice Deuteronomio 8, del 1 al 6, todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, tendrán cuidado de ponerlos por obra, a fin de que vivan y se multipliquen, y entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Nos solemos quedar con la idea de que la tierra prometida para nosotros es lo que significó para los israelitas, ir a un lugar y estar allí, y tener peleas, y vencer, y derrotar, y ocupar. Sin embargo, nosotros en nuestra vida común nacemos y estamos destinados a ser liberados del pecado para ir hacia el lugar que Dios nos ha preparado, hacia la tierra prometida. Nosotros ya estamos, los creyentes, ya estamos allí. Y lamentablemente dejamos descuidado todo el mensaje que el Señor dice. ¿Por qué? Porque creemos que todavía nos falta y que para nosotros la tierra prometida es en la eternidad, cuando nuestra vida deje de existir. Lo cierto es que tú ya estás en la tierra prometida. El asunto está cuánto lo has comprendido de eso. Por eso, la primera expresión que pone Moisés es: yo te ordeno que cuides de poner por obra todos los mandamientos. Lo básico para andar por el desierto y por la vida no es tener comodidades, dinero, lujos o buena compañía, todos los elementos suficientes como para poder atravesarlo. Lo principal, lo más importante, dice el Señor, es cuidar de poner por obra todos sus mandamientos. Entonces, si tú estás y te sientes que ya estás en la tierra prometida, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que primero deberías estar haciendo? Cuidar de poner por obra todos sus mandamientos. Porque la obediencia se basa en aplicar a tu vida todo lo que Dios manda. El asunto principal es, si tú cuando vienes acá a la iglesia, a las reuniones de varones, a las reuniones de mujeres, a las reuniones de discipulado, a las reuniones de estudio bíblico, a las reuniones de familias, a las de coinonía, a todas las reuniones y a unos niños y en la escuela dominical, si tú realmente entiendes lo que dice el mensaje de Dios. ¿Por qué? Es lógico entender que tú tienes que poner por obra
lo que entiendes, ¿sí? Si, por ejemplo, te dicen, está entrando un frente frío. ¿Entiendes que es un frente frío? Sí, entiendo que es un frente frío. Bien, haz lo que tengas que hacer para cuidarte. Y yo dice, frente frío, sí, pero no, mira, está haciendo sol, no creo que sea frente frío, es así, y de pronto en la noche baja la temperatura, no estoy abrigado, estoy en la calle y lógicamente lo primero que me hago es un resfrío. ¿Sí? Ya. No he puesto por obra lo que sé. Bien. Yo doy gracias a Dios de que aquí en la comunidad cristiana de Restauración tenemos la posibilidad de contar con hermanos, con maestros, con líderes que enseñan la palabra de Dios y la ponen en claro para que todos los que asisten pues la puedan entender. Lamentablemente, habiendo todas las oportunidades para hacerlo, hay algunos que prefieren estar, digamos, en sus ocupaciones. Entonces, cuando el Señor te dice, pon por obra todo lo que yo te digo, ¿qué pones? Lo poco que entiendes, lo poco que aprendes. Y te resulta difícil aguantar a las personas que son intolerables. Te resulta difícil ceder cosas que tú crees que son de tu posesión. Aceptar que las personas tengan fallas. Te resulta difícil. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo según la pequeña cantidad de conocimiento bíblico que Dios te ha dado. No estoy cuestionando el conocimiento intelectual que tienes, el conocimiento científico que hayas adquirido, porque eso te sirve seguramente para realizar tus labores. Pero para vivir la vida necesitas entender lo que dice la palabra de Dios. Así es que para ir por el desierto, tú necesitas una buena guía. Y este es un pasaje bien conocido por todos, algunos lo conocen inclusive de memoria, pero pasan tan de memoria que lo pasan por alto en algunos detalles. Dice, toda escritura, en realidad está hablando de la palabra de Dios, pero está hablando de toda la palabra de Dios. No es solamente alguna que a mí me parece interesante, me parece un poco pesado los números, no sé, Lamentaciones creo que es medio tristona, y Cantares no le encuentro. Toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, ninguna de estas palabras que están contenidas en la Biblia fueron escritas por iniciativa humana. Y entonces, cuando entiendes que es Dios quien está dándote el mensaje a través de la Biblia que tú tienes, sabes que es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Por lo tanto, tienes un manual en tus manos que te va a hacer aprender, te va a corregir, te va a reprender en el caso de que sea necesario y te va a dar las pautas para que tú puedas vivir la vida cristiana. Porque tiene un objetivo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, el objetivo que tiene la Biblia y la forma en la que se manifiesta tu vida es para que tú seas perfecto. Y algunos dicen, no, la perfección solamente los ángeles. No, tú tienes que ser perfecto en el sentido de que eres verdaderamente útil y efectivo para lo que fuiste llamado. Fuiste llamado para ser un varón que es sacerdote de su hogar. Sí, algunos dirán, y algunos dicen, sí, yo soy prospecto de eso y pienso casarme algún día. Excelente. Bien, tú tienes aquí el manual que te va a decir cómo es exactamente un esposo, ¿no es cierto? Cómo debe ser un esposo y cómo espera Dios que sea un esposo sacerdote de un hogar. Pero si solamente lees algunas de las expresiones y escoges lo más atractivo para ti, lo más aplicable que crees que es lo que a ti te conviene, y entonces no vas a poder ser perfecto. No vas a poder aplicar la perfección que Dios ha puesto en ti para ser un esposo perfecto, sacerdote de un hogar, guía de una familia. Y obviamente, todas las quejas que vayan a venir, ¿no es cierto?, es producto de matrimonios o personas
varones que no están perfectos y de esposas que tampoco han entendido la Biblia y que demandan cosas que están fuera de lo que Dios ha puesto en ese varón, y por lo tanto las discusiones y las disputas son geniales. Ni la esposa es perfecta, ni el esposo es perfecto, así es que entre dos imperfectos no sé qué hacen casados, ¿cierto? ¿Qué deberían hacer? Ir a las Escrituras, cuidar de poner por obra todos los mandamientos. Cuando seas perfecto, dice que estás equipado para toda buena obra. Nos encanta querer hacer buenas obras. El problema es que nuestras buenas obras están contaminadas por el pecado. Regalo ropa que ya no uso y con eso quedo contento, ¿sí? Doy un aporte de lo que me sobra y eso me hace feliz. ¿Han visto a la gente dando limosna? Pues eso está dando de lo que le sobra, eso no le hace falta. Son las monedas que no usa. Y dirán, no, pero esta persona indigente le hace bien. No, no estamos hablando del indigente, estamos hablando de tu corazón. Tú has entendido bien que todo proviene de Dios y que tú deberías compartir con el necesitado. Y el necesitado no necesariamente es un hombre que esté indigente. El otro día estaba leyendo una cosa que me ha llamado poderosamente la atención. Y es que en China la gente no encuentra, o sea, los chinos que caminan por la calle no encuentran mendigos. En China. Los mendigos se encuentran en las zonas turísticas. ¿Por qué? Porque los turistas cuando llegan y miran mendigos les dan monedas. Pero cuando un chino mira a una persona y dice, yo trabajo 16 horas al día, 7 días a la semana, y yo no tengo por qué compartir con este vago que no trabaja nada. Así que por lo tanto no hay mendigos. ¿Sí? Deberíamos entender qué es lo que Dios nos dice para ser perfectos y para estar equipados para toda buena obra. En mi caso, por ejemplo, yo estaba buscando a través de la metafísica tener una mejor condición de vida. Pero de pronto encuentras que la metafísica tiene muchas menciones de la Biblia. Y lógicamente no es mi mérito, pero el Señor me guía y me dice, ¿por qué no lees la Biblia? Y entonces empiezo a leer la Biblia y me doy cuenta que efectivamente decía mucho más que lo que esa filosofía había sacado para instruirnos a nosotros, los que buscamos en eso, según su conveniencia. Por lo tanto, dejé de leer todo aquello que me satisfacía a través de la metafísica y empecé a entender la Biblia y me empezó a doler. Porque efectivamente yo las cosas que creía que eran buenas, en realidad estaban hechas con un corazón perverso. Así entonces, cuando comprendes las Escrituras, te puedes dar cuenta que Dios permite el sufrimiento y las dificultades, los dolores y los conflictos en tu vida. Él los provoca. Mira lo que dice en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 32, versos 25 y 26. Pero Ezequías no correspondió al bien que había recibido. ¿Les das recuerdo a alguien? Yo cuando miro el espejo, ¿no es cierto?, me doy cuenta, hola Ezequías, ¿por qué no correspondo al bien que he recibido? Y no se trata solamente de Dios, sino que Dios ha puesto también personas, ha puesto familia, ha puesto iglesia, todo eso a mi alrededor, y yo no correspondo a ese bien que he recibido. ¿Por qué? Y dice la palabra de Dios, porque su corazón era orgulloso. Me encanta escuchar esa palabra que es complemento de la frase. Era.
porque ahora hay una realidad, ¿sí? Y a mí me gustaría que la vida de ustedes siempre era así, era de ese modo. Fue a la iglesia, entendió el Evangelio, ahora es diferente. Eso me encantaría escuchar realmente de sus familias. Por tanto, como era orgulloso, dice, vino la ira de Dios sobre él, sobre Judá y sobre Jerusalén. ¿Se dan cuenta que cuando uno es orgulloso y actúa de acuerdo a su manera, puede afectar a muchas personas? Pero después, y entonces está bien la palabra ideal que complementa, es pero, después Ezequías se humilló, quitando el orgullo de su corazón, tanto él como los habitantes de Jerusalén, de modo que no vino sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequías. Entonces, cuando yo me veo y digo, hola Ezequías, quiero que sea mi vida como el final de esto. He influido a mi familia, he influido en la iglesia, he influido en mi lugar de trabajo, he influido en medio de mis amigos, a que todos ellos dejen de hacer las cosas a su manera. Pero, ¿qué tiene que pasar para eso? Dice, tengo que humillarme. Y esa es la expresión que es resistida por muchos. ¿Cómo te vas a humillar? Después te van a pisotear, ¿no es cierto? Pero el Señor dice que Él te llevó 40 años para humillarte. Israel tenía que ser humillado para depender totalmente de Dios. Fue una forma de morir a sí mismo. Deberías tomar en cuenta la expresión en este sentido. Dios tiene que humillarte a ti, pero no para pisotearte, ni para desmerecerte, ni para hacer que te sientas miserable, sino para que dejes de tener el control. ¿Sí? Yo recuerdo de una anécdota que me contó el que ahora ya es cristiano, ¿no es cierto? Y me dijo, ¿sabes? Yo estaba entrando a mi oficina y ahí habían dejado los del juzgado una nota que decía, usted fue declarado rebelde, o sea, declarado en rebeldía. He ido, me he tirado al piso, he llorado, he gritado, me he angustiado, he clamado a Dios. Y luego he llamado a mi abogado. Y le digo, doctor, me han declarado en rebeldía. Ay, cierto. Sí, hay que hacer un pago de 35 bolivianos y listo, ya estamos otra vez. ¿Y para eso me he revolcado? ¿Para eso he llorado tanto? Si con 35 pesos se arreglaba. Tuvo que humillarse, es decir, tuvo que entender que él no tenía el control para recurrir a Dios. Ustedes saben por qué la mayoría de los pijamas tienen bolsillito aquí o bolsillito aquí. Es para poner el control remoto. Porque si no tienen que decirle a la señora, pon este canal. No. El fútbol un ratito. No. ¿Quién tiene el control? Pero eso nosotros no podemos, no queremos perderlo. Nosotros queremos tener el control. Por eso el Señor viene y dice, lo siento, tengo que humillarte. Entonces, es importante que en esa condición el creyente aprenda a contentarse, incluso a regocijarse en una condición humilde y dependiente. Es el mismo mensaje del libro de Job. ¿Por qué? Porque las dificultades a este hombre lo pusieron a prueba para ver si verdaderamente su corazón estaba preparado para obedecer al Señor. Y es lo mismo. Él trabaja exactamente como con Job contigo, bajo las mismas características. ¿Por qué? Porque es necesario humillarte. Y dice en Job 42, del 5 al 6, he sabido de ti solo de oídas. Dios, yo había estado escuchando de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora he tenido un encuentro personal contigo, Dios, y recién puedo pensar que el sentido de mi vida está en obedecerte a ti.
al humillarte, las pruebas destrozan tu orgullo y tu autosuficiencia. Y pasas por problemas y el Señor te los manda, ¿para qué? Para probarte. Para ver qué es lo que había en el corazón de los israelitas. Les mandó todo eso para que vean ellos cómo respondía su corazón en la necesidad. Dios conoce el corazón de todos, por lo tanto, ahí no Él está aprendiendo, no manda las pruebas para probar a ver cómo había sido. Él manda, ¿para qué? Para que tú te conozcas a ti. Así es que si estás pasando por algunas pruebas difíciles, decisiones, angustias, desesperaciones, deberías entender que eso es para que tú te conozcas. ¿Por qué? Porque Jeremías dice en el capítulo 17, versos 9 y 10, más engañoso que todo es el corazón sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. ¿No te parece genial que Él, que es el único que es capaz de discernir lo que está en tu corazón, te mande las cosas que van a corregirte? Tú no lo harías. ¿Por qué? Porque tu corazón es engañoso. No necesito. ¿Qué tal si te viniera el Señor y te dijera, oye, quisiera hacerte pasar una pequeña prueba? Lo primero que vas a verificar es no. Y después cuando esté en silencio, ya, a ver, ya. ¿De qué prueba se trata? O sea, quiero ver si yo la voy a avalar. Si es que yo necesito esa prueba. Pero te estás avalando ¿desde dónde? Desde la perspectiva de tu engañoso corazón. Desde la perspectiva en alguien que te tiene dominado, engañado, donde no te va a dejar razonar favorablemente. Por eso los creyentes deben ser corregidos constantemente por esa su tendencia a sobreestimarse a sí mismos. Porque no conocemos nuestro corazón. Y dice, y te humilló el Señor y te hizo tener hambre. Nuevamente, te pone en una condición que es necesario para ti. ¿Sí? Te quita el control. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la provisión. Y te hace tener hambre. Entonces, si no eres humilde, si no eres enseñable, toda la educación de Dios no tiene sentido. El hambre de la cual hace referencia este pasaje no fue casual. ¿Por qué? Porque pasar hambre, para algunos de repente dicen, sí, yo también a veces paso hambre porque no he comido, porque no me ha alcanzado. No se trata de eso. O yo como poquito porque no tengo mucho dinero. No se trata de eso. Se trata de pasar hambre, es decir, pasar por problemas. Y Dios les hizo pasar por problemas, pasar por hambre para humillarlos, para quitarles el control. Y esto hace para que aprendas una verdad crucial en toda esa tu experiencia por el desierto. La vida se trata de confiar solo en Dios. Dejar de confiar en ti, dejar de confiar en tus amigos. Y Dios alimentó a Israel en el desierto para enseñarles que no solo se trata de recibir provisión en alimentos. ¿Por qué? Porque a veces te conformas con la provisión material. Le pides, Señor, concédeme esto y te da. Y ahí te conformas, te contentas con lo que tienes. Y, lógicamente, te duele cuando te lo quita. La provisión de Dios es mucho más abundante. No se trata solamente de cosas materiales. Dice en Nehemías 9:21, por 40 años proveíste para ellos en el desierto y nada les faltó. ¿Se dan cuenta de eso? Eso es provisión. 40 años en el desierto, donde no hay ni agua, y nada les faltó. Así que yo quiero llamarte a ver hacia el Dios al cual nosotros adoramos, para que le hables a todas las personas que tienen necesidades mínimas, y si están enloquecidos porque no las logran superar, porque no pueden hacerlo. Y decirles, solo Dios es capaz de darte provisión
suficiente para que nada te falte. Y Nehemías es capaz de recordarles, sus vestidos no se gastaron ni se hincharon sus pies. Quiere decir que en cuanto a lo material tuvieron todo, que en cuanto a lo físico estuvieron bien. ¿Qué más te hace falta? ¿Qué más te haría falta? Es que Dios permite hambre en la vida de su pueblo para enseñarle. ¿Cuántos hay que están hambrientos de amor? Hambrientos de reconocimiento, hambrientos de tranquilidad, hambrientos de paz. El Señor te hace pasar por esa necesidad. ¿Para qué? Para disciplinar tu vida. Para que sepas que solo en Él puedes encontrar la suficiencia. Saber que Dios es capaz de satisfacerte. Y Él es capaz de hacerlo de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, Él satisface todas tus necesidades. Ahora, podríamos pensar, bien, perfecto, estamos viendo que Él satisface, pero ¿solo lo hace y te habla a través de la limitación y del sufrimiento? No. Él te habla también a través de la prosperidad y de la alegría. Así que cuando estés bien, cuidado que te olvides de poner por obra todo lo que Dios dice. ¿Sí? ¿Te acuerdan la oración de Salomón cuando entró? Le dijo, no me des ni riqueza ni pobreza, porque si soy rico, te desconoceré. Y si soy pobre, voy a renegar contra ti. Son los dos extremos, y aún el tener lo suficiente es mucho, mucho, mucho más peligroso que el no tener todo. Te hace saber que no solo de pan vivirá el hombre. Muchos viven solo de pan, es decir, enfocados solo en lo material. Voy a trabajar para lograr esto, voy a hacer esto para alcanzar esto, voy a ahorrar para tener esto, voy a hacer para esto. O sea, todo está circunscrito en la parte material. Viven solo por lo que se puede comprar, vender, ganar o tener. Pero una persona subsiste solo por las cosas materiales, pero no vive. Subsiste, no vive. ¿De qué deberíamos vivir? Y le dice, vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Esa es la prioridad. Algunos no viven la palabra de Dios. ¿Y saben por qué no viven la palabra de Dios? Porque más utilizan la palabra de Dios para lastimar con ella. Lo peor que puede pasar es usar la Biblia como un arma para herir a otros. Esto lo puedo yo encontrar todas las veces que vienen a solicitar. Quiero un consejo. Bien, esto está así, mira que no encuentro, se plantean el problema. Es que mi marido, es que mi mujer, es que mis hijos, la educación que tuve, las oportunidades. No vas a encontrar jamás la salida si sigues echándole la culpa a los demás. Y peor aún, si empiezas a decir, ¿y puedes creer que mi marido es cristiano? ¿Y qué has hablado tú de él, de la Biblia? Por eso, él no provee, es peor que un pagano. O sea, te has escogido ese pasaje solamente para insultar a tu marido. La pregunta es, ¿qué tal estás tú? ¿No serás esa mujer rencillosa que uno quiere escaparse a la terraza por no estar contigo? Yo también me escojo un buen pasaje para ti. Y eso es lastimar con la Biblia. Y eso es herir con la Biblia. Tú tienes que vivir de la palabra, de la boca de Dios. Dice, no de tus sentimientos. Si aplicas la Escritura, entonces sí puedes ser sabio en todas tus decisiones. Y dice, todo eso estaba pasando porque el Señor te estaba disciplinando. Ahora,
nosotros entendemos por la formación escolar que hay que la disciplina está relacionada con el castigo por nuestras malas acciones, pero Dios no lo considera así. Él te enseña y dice en el pasaje, como los padres cuando hacen que sus hijos aprendan de sus decisiones, de sus errores. Una de las peores cosas que pueden hacer los padres es proteger a sus hijos y que nunca sufran de las consecuencias de sus decisiones. Así no aprenden nada. Pero Dios sí te deja que te equivoques para que aprendas y te disciplines. Las consecuencias, después de tantas consecuencias que he sufrido en mi vida, me he dado cuenta que toman la forma que yo necesitaba para aprender de mis errores. Si necesitaba un pequeño escarmiento, la consecuencia era leve. Pero si necesitaba un escarmiento de verdad, la consecuencia fue dura. Lastimosamente somos así, a malas. Pero el Señor es bueno, porque Él aplica disciplina para que aprendas a confiar en su palabra, para que te aboques a estudiar la Biblia, a meditar en ella, comprenderla y aplicarla. Mi experiencia por el desierto. Punto número 2, me hace valorar lo bueno. Y dice Deuteronomio 8, del 6 al 17. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerlo. Porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes, manantiales que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, una tierra de aceite de oliva y miel. Una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará. Una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrasadoras, escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca del pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte, y para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Caminar por la vida cristiana es apreciar la mano de Dios en todo. La provisión tan variada que menciona aquí este pasaje representa la clase de vida que tú tienes en el reino de Dios. Y dices, ay sí, en el cielo. No, el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Te has fijado la cantidad de cosas hermosas que menciona? ¿No es cierto? Y que tú puedes acceder a todas ellas aquí en esta tierra. Dirás, sí, pero no aquí con este gobierno. Aquí en esta tierra y con este gobierno. La diferencia está cómo tú percibes tu vida. Y entonces el Señor te dice, para que puedas ver cómo vas a percibir tu vida, dice, guardarás los mandamientos del Señor. Es decir, poner la palabra de Dios aplicada a diario en todo y todo el tiempo. Si tú dejas de aplicar la Biblia en tu vida, en todas las circunstancias, algo siempre va a salir mal. Por lo tanto, esto te dice que el Señor se encarga de todas las cosas, inclusive las materiales. Y tú lo único que tienes que hacer, ¿sabes qué es? Encargarte de tu relación con Él.
La pregunta es, ¿cómo está? ¿A qué enfocas más tu preocupación? ¿A las cosas materiales? ¿A las cosas que no puedes alcanzar? ¿A las que nunca te van a llegar? ¿O estás preocupado por tener una buena relación con Dios? Y más de uno dirás, no, pero yo tengo una excelente relación con Dios. Y claro, yo no soy el calificado para evaluar cómo es tu relación con Dios, pero cuando pones tu relación, o lo que tú llamas relación con Dios, en medio de las Escrituras, te darás cuenta que tu relación con Dios es prácticamente religiosidad. Dios los ha llevado a una tierra fértil, de mucha agua, rica de recursos naturales. Dios no está en contra de lo material, excepto si tu corazón te aparta de Él por estos temas materiales. Este es el sencillo principio que Dios explica. Y lo dice Jesús en el Evangelio de Mateo. Busquen primero su reino y su justicia. Su reino es el gobierno de Él en tu vida. Y cuando se trata del gobierno, no es que ya yo dejo que Él gobierne, pero yo hago. No. El gobierno significa que Él pone condiciones, normas, reglas, leyes, características para que tú obedezcas en todo. Pero en todo. Si eso es gobierno, ¿sí? Y su justicia es la forma en la que Él se manifiesta a tu vida, salvándote de esa vida pecaminosa de la cual no puedes salir y que necesitas solamente la obra de Dios puede hacer para quitarte de esa condición y ponerte en una condición de justo. Que puedas vivir una vida justa, es decir, una vida apegada a las Escrituras. Y entonces, cuando has hecho que Dios sea el gobernante de tu vida, el que pone las condiciones, el que te dicta las normas, el que te dice lo que tienes que hacer, y te das cuenta que estás viviendo eso gracias a que Él te dio una vida justa, dice, todas esas cosas que antes te preocupaban, ¿cómo vendrán? Te serán añadidas. ¿Sí? ¿Dónde está la falla? Cuando tú dices, pucha, tanto trabajo y hasta ahora no puedo ahorrar. Este gobierno miserable. Sigo haciendo, y esta mi familia que gasta mucho. Yo también que no me controlo con mis gastos. No se trata de eso. Se trata de que para ti no gobierna Dios en tu vida y no estás viviendo una vida justa. Por eso es que tienes carencia en todo. Solamente cuando tú vives al amparo y al cuidado de ese gobierno soberano, pero además perfecto de Dios, entonces encuentras que en todo tienes provisión suficiente, porque todas esas cosas que antes yo anhelaba me fueron añadidas. Solo ponte a pensar qué cosas no se están realizando, qué situaciones están siendo muy difíciles para ti, y ve cuánta relación tienes de tu comunión con Dios. Y les dice el Señor, porque van a haber comido y se van a haber saciado. Es decir, cuando has recibido provisión y tienes contentamiento en tu paso por el desierto, cuando ya estás contento y feliz, como Cochabambí, entonces, ¿no es cierto?, vas a sentir que todo lo que hagas, que antes tenías como carente, como que te hacía falta, ahora tienes de más. Y es entonces cuando puedes dar gracias a Dios por lo recibido y estar feliz. Y ahí el Señor te dice que tienes que hacer en respuesta de ello, bendecirás al Señor por toda la tierra que te dio, la buena tierra. Así que la respuesta de Israel a la provisión de Dios era adoración y gratitud.
No era disfrute y gozo de lo que tengo, sino adoración y gratitud. Bien, eso se refleja en tu vida, en tu comunión con el Señor. Cuando se trata de obedecerle a Él, no dejes de congregarte. No, pero si igual por el internet igual se ve. Lo que no ves y lo que nunca podrás ver es el abrazo sincero de alguien que te está esperando aquí en la congregación. No lo podrás tener, por más que entres y veas la repetición de esta prédica durante toda la semana. Nunca podrás tener el afecto de la comunión de la Iglesia de Cristo. Cuando bendices a Dios por todo, reconoces que todo viene de Dios y eso te hace agradecido. Es tener algo que llena tu salud, tu matrimonio, tu familia, tu trabajo. Y eso te da muchas razones para darle gracias a Dios por todo. Pero dice el Señor, en medio de ese frenesí que tienes de que sí, estoy alabando a Dios, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, de cumplir sus mandamientos. A veces en el frenesí dices, sí, oh, qué gloria a Dios, qué lindo es Dios, qué maravilla que Dios, ¿verdad? Pero te olvidaste de cumplir lo que Él manda. Porque cuando todo está bien es fácil que tu corazón se enaltezca. Fácilmente te olvidas del Señor y todo lo que ha hecho a tu favor. Porque la bendición y la abundancia adormecen en autosuficiencia. A Salomón la riqueza le hizo más daño que el bien que le trajo la sabiduría. Vean ustedes la queja de Salomón en Eclesiastés 8, del 15 al 17. Por tanto, yo alabé el placer, porque no hay nada bueno para el hombre bajo el sol, sino comer, beber y divertirse. Y esto le acompañará en sus afanes en los días de su vida que Dios le haya dado bajo el sol. Cuando apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a ver la tarea que ha sido hecha sobre la tierra, aunque no durmieran ni de día ni de noche, y vi toda la obra de Dios, decidí que el hombre no puede descubrir la obra que se ha hecho bajo el sol. Aunque el hombre busque con afán, no la descubrirá, y aunque el sabio diga que la conoce, no puede descubrirla. Son dos escenarios, uno en el que dices, bueno, perfecto, hay que comer, beber y disfrutar de esto porque Dios nos está dando. 20 años que veníamos así. ¿Y ahora? Ahora estamos lamentando. ¿Por qué? Porque el pueblo evangélico también tiene su cuota aparte. El pueblo evangélico ha dejado de depender en el Señor. No digo que ha votado, que ha preferido, no, se ha conformado. Y cuando se han empezado a levantar altares para adorar imágenes, no ha dicho nada. ¿Por qué? Porque había comida, habían ingresos, había comodidades, había carburantes y nada faltaba. Pero habían imágenes para adorar. Y se han ampliado los feriados, y se han ampliado las fiestas, y se han ampliado las fechas conmemorativas. Y la Iglesia Evangélica no ha dicho nada. Nosotros dejamos llevar nuestros principios por simplemente las cosas que en ese momento nos están satisfaciendo. Tienes que ver que Dios te lleva al desierto necesariamente. ¿Por qué? Porque de lo contrario, tu corazón sería arrogante y pensaría que todo lo que has logrado es por tu mérito. La prosperidad, es decir, el bienestar, el estar tranquilo, prueba lo que hay en tu corazón para ver si recuerdas que todo lo que tienes y has logrado viene del Señor. No basta con que decir sí, gracias a Dios.
porque eso lo dicen todos, ¿sí? Ese es simplemente un eslogan. El asunto es que verdaderamente tú creas que Dios te ha dado todo. Porque si no, dices, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Sabes que hay algunos que, aunque dan la gloria y las gracias a Dios, en su corazón creen que su riqueza, o sea, su posición, en la condición en la que se encuentran, es fruto de su esfuerzo? Y dice Isaías en el capítulo 10, versos 12 al 14, y sucederá que cuando el Señor haya terminado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, dirá, castigaré el fruto del corazón orgulloso del rey de Asiria y la ostentación de su arrogancia, porque ha dicho, con el poder de mi mano lo hice y con mi sabiduría, pues tengo entendimiento. Quité las fronteras de los pueblos, saqueé sus tesoros y como hombre fuerte abatí a sus habitantes. Mi mano alcanzó las riquezas de los pueblos como a un nido, como recogen los huevos abandonados. Yo junté toda la tierra y no hubo quien aleteara, ni abriera el pico, ni gorgojeara. Me gustaría que vean ustedes cómo terminó el orgullo del rey de Asiria. Porque esa es una arrogante elevación del yo a la categoría de Dios. Así es que dices, no, yo cómo voy a ser también como el rey de Asiria, que no voy a estar conquistando pueblos. El rato que tú dices, che, ¿tienes un buen trabajo? Claro, por supuesto que tengo un buen trabajo. ¿Y por qué tienes un buen trabajo? Oh, porque yo tengo mi buen currículum, mis méritos y he buscado esta pega. ¿Cómo te llamas? ¿No es cierto? ¿Vos eres el rey de Asiria o qué eres? ¿Sí? Cuando cumples los mandatos del Señor, poniéndolos por obra, es bien difícil que te olvides de Él. ¿Quieres tener un antídoto para no olvidarte de Dios? Nunca. Pon todos los mandamientos de Dios por obra en tu vida. Mi experiencia por el desierto, en el punto número 3, me permite glorificar a Dios. Y dice Deuteronomio 8, del 18 al 20. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en ese día. Pero sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra ustedes hoy que ciertamente perecerán como las naciones que el Señor destruye delante de ustedes. Así perecerán ustedes, porque no oyeron la voz del Señor, su Dios. Bien. Entonces, ¿qué? Para andar por el desierto debes glorificar a Dios. Eso no significa que tú andas con tu megáfono gritando gloria a Dios, sino que le atribuyes a Dios todas las circunstancias que acontecen en tu vida. Resulta que si estás viniendo al discipulado de matrimonios y de pronto, en un momento que no te has dado cuenta cuándo, tu matrimonio ha tomado otro giro y tal vez se está ordenando, entonces tú puedes decir, esta es obra de Dios. Porque ni tú ni nadie podría hacer algo que no pudiste hacer antes y que está en tu corazón. A veces te suele pasar de que de repente alguien se enferma en tu familia y recién te mueve a todo a valorar lo que Dios está haciendo para hacerte dar cuenta que ya lo tenías y que estás a punto de perderlo. Acuérdate del Señor tu Dios. En tiempo de abundancia es fácil olvidarse del Señor y no buscarlo con la urgencia de antes. ¿Te has dado cuenta cuándo es que oras más intensamente? Cuando te alcanza para el mercado, cuando tienes para el alquiler y no has tenido que hacer fila para la gasolina. ¿Ese rato agradeces a Dios? No. El rato que tienes la peor de las crisis, ese rato es encierro. Buscas a Dios sinceramente. Y Él te da, dice, el poder para hacer riqueza. Pero
el hombre tiende a centrarse en su propio trabajo duro y en su propia capacidad y en su talento. Mira lo que dice el Salmo 127, verso 1 y 2. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, si el Señor no está poniendo ladrillo a ladrillo en la construcción de tu propia vida, realmente tú lo estás haciendo mal, en vano. Si el Señor no guarda la ciudad, si Él no está atento a todos los pormenores, porque tú dependes de Él y le has concedido el favor, no le concedes ningún favor. Él más bien te cuida porque Él ha decidido hacerlo. Y Él cuida todo lo que te concierne a ti. Si el Señor está en esa condición, si el Señor no está en esa condición, en vano vela la guardia. Puedes hacer todo lo que quieras, todo, absolutamente todo. Ocupar a tus mejores contactos, prepararte ahora para el nuevo gobierno que viene, comprarte terno nuevo para la posesión del gabinete. Todo puedes hacer. Pero si Dios no está cuidándote eso, es en vano lo que estás haciendo. Es en vano que se levanten de madrugada y que se acuesten tarde. De nada sirve que hagas sacrificios inmensos, que comas el pan de afanosa labor. En vano es todo eso, si Él no está gobernando tu casa. Pues Él da a su amado aún mientras duerme. Cuando tú no estás fatigado, agitado, complicado, queriendo agarrar el control y ordenar las cosas, Él te da como a su amado, en la proporción suficiente, rebosante y perfecta. Depende de ti, que quieras o no quieras poner las Escrituras por obra en tu vida. Dios te da el cuerpo, el cerebro, el talento. ¿Por qué? Pero simple y llanamente para confirmar su pacto, para que tú te des cuenta que Él cumple todo lo que dice. Y Dios bendijo a Israel por el pacto. No era algo que se lo habían ganado. Cuidado que tú creas y dices, sí, no, es que yo un día fui a una campaña, levanté mi mano cuando dijeron quiénes quieren recibir a Cristo. He ido en medio del amontonamiento, he llegado, me he arrodillado, he llorado y ya está. No es eso. No es eso. El asunto está en cuanto verdaderamente tu vida cristiana es evidente, según lo que mandan las Escrituras. El pueblo de Dios no tiene que usar las bendiciones materiales con fines egoístas. No puede decir, esto perfectamente es mío. Todos los días recibes algo que no mereces. Y si llegas a olvidarte de Dios, y Moisés supo que el olvido que nosotros tenemos de Dios tiene diferentes causas y se manifiesta de varias maneras. Y una de ellas es olvidarse de Dios para ir tras dioses ajenos y adorarlos. No, yo antes tenía mis imágenes, las he botado a la basura, las he quebrado. No se trata de eso. Se trata de, ¿por qué no has venido al culto el domingo? Caramba, tenía un partido de fútbol. Es que estaba limpiando mi casa de punta a cabo. ¿Por qué no has venido a la reunión del lunes? Estaba trabajando. Estabas rindiendo culto a tu diosesillo. ¿Sí? ¿Por qué no puedes venir? ¿Por qué se te dificulta estar en congregación con los hermanos?
porque estoy atendiendo a mis pequeños diosesillos y los estoy adorando. Esa es la respuesta correcta. ¿Sí? No crean que todos los que vienen a las reuniones de edificación en los ministerios son gente ociosa, gente que no tiene nada que hacer y que no saben cómo perder el tiempo y lo vienen a perder aquí. Es gente que trabaja, que se esfuerza, que sufre y que viene a entender lo que Dios dice para su vida. ¿Para qué? Para ponerlo por obra. Olvidarse de Dios es vivir religiosamente, cumpliendo con la iglesia cuando puedes. Es utilizar a la congregación para suplir tus necesidades. Dios sabe que la autosuficiencia iba a llevar a Israel a la destrucción. ¿Por qué? Porque el orgullo es un pecado satánico. El orgullo es por lo que cayó Satanás. Y el orgullo mostrado en el rostro, pues es odioso. El orgullo de raza es vulgar. Pero el peor es el orgullo de la gracia. Aquel que dice, yo soy salvo, siempre salvo y no tengo nada más que hacer porque Dios ha dicho que no me va a perder. El tesoro encontrado. Eres el principal del cielo. Qué interesante. ¿Por qué no te tomaron en cuenta en vez de Adán a vos? Es increíble cómo nosotros consideramos que Dios, le hacemos un favor a Dios cuando vivimos como Él manda. Él dice que nos ha mandado su palabra para que la entendamos bien y que la pongamos por obra. Porque aquí hay uno, en el relato de Daniel 5, 18 al 21, hay uno que no entendió la figura. Él creyó que lo había logrado todo porque era el gran campeón. Oh Rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad, y a causa de la grandeza que él le concedió, todos los pueblos y naciones y lenguas temían y temblaban delante de él. No temían y temblaban por el ejército poderoso que tenía. No temían y temblaban por la gran capacidad militar que este hombre tenía, Nabucodonosor, sino porque Dios hacía que tiemble. A quien quería él mataba, a quien quería dejaba con vida, exaltaba a quien quería humillaba, pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. El que cuando él creyó que todo lo que había alcanzado era por su mérito, como muchos de nosotros que nos dejamos llevar por el entusiasmo y decimos, sí, o sea, lo que yo tengo, mira mi mueble que me compró, porque esto es de mis ahorros, mira mi autito, estoy así. Eso es lo que estaba haciendo Nabucodonosor. Y entonces fue echado de entre los hombres, y su corazón se hizo semejante al de las bestias, y con los asnos monteses tuvo morada. Se le dio a comer hierba como al ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Yo no sé por qué tenemos ese afán de ser pequeños Nabucodonosores, ¿sí? De subirnos en nuestra pequeña nube, volvernos altaneros para que después el Señor nos ponga en pésima condición y recién digamos, perdón Señor, eras tú quien hacía todo. No entiendo por qué tenemos que llegar a esa condición de querer desconocer la obra de Dios pensando que nosotros somos capaces para después tener que lamentarlo y regresar sobre nuestros pasos para humillarnos completamente. Israel fracasó porque no creyó que Dios cumpliría su palabra. Él había dicho, ustedes están cuidados por el pacto, pero ellos dijeron, no, y se rebelaron una y otra vez en el desierto. Ellos deberían haber visto más bien la provisión de Dios y que Él es fiel a sus promesas. Yo te pregunto, ¿qué prueba estás pasando que Dios está usando para humillarte? ¿Qué pruebas estás enfrentando para depender más del Señor?
Es decir, ¿qué pruebas tienes que pasar para que el Señor te quite el control de la mano? ¿Qué sufrimiento tienes que sufrir para confiar más en el Señor? ¿Qué estás atravesando para ver si vas a obedecer al Señor o no? A ver, si esta pruebita, no, creo que la puedo aguantar. ¿Es un dolor? Sí, pero puedo aguantar. Y yo soy un poco de esos de los que aguanta dolores, ¿no? Menos el del dentista. Así que taladra, y pues está bien, listo, ya está, hasta ahí llegué. Pero hay algunos que tienen un aguante mucho más grande que ese. Sí, pero ya estás, ¿dónde más ya? Y sigues, humíllate ante el Señor. Deja que el Señor gobierne tu vida. No, yo puedo salir esta más. Yo creo que necesitas dificultades para aprender. Por eso es que Dios te las manda. No solamente Él permite, te las manda. Y Dios te está enseñando a no olvidarte de Él. Necesitas este tiempo en el desierto para cambiar en todo. Y es pecado cuando pasas pruebas, sufrimientos, dificultades y culpas a otro por tu situación. Moisés reconoce que Dios permite esa dificultad para que cambies, para que no te olvides de Él. Pero no vas a cambiar si no ves el dolor como algo que Dios usa para tu transformación. Un pasaje muy conocido de Romanos 12, 1 al 3 es: por tanto, hermanos, les ruego, les suplico, les imploro por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Dice, yo presento como sacrificio. Perfecto. ¿Fuiste sacrificado? O sea, ¿te dolió? Si no te dolió, no estás haciendo ningún sacrificio. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense. No, yo estoy haciendo las cosas que hace el mundo, pero no importa, sigo adorando a Dios, y eso no es así. Transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Todo el mundo sigue preguntando, ¿qué será la voluntad de Dios? ¿Qué querrá Dios para mi vida? Ay, le sigo sin escuchar, y he aprendido 80 velas y hasta ahora no veo la voluntad de Dios. Claro, no vas a verla porque no ha cambiado tu manera de pensar. Nunca verás la voluntad de Dios en tu vida hasta que tú no seas transformado con la renovación de tu mente, para que veas que la voluntad de Dios, que es buena, aceptable y perfecta. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, dice Pablo, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Es decir, no se concentren en ustedes, en lo que quieren, en lo que desean, en lo que anhelan, en lo que están buscando, sino que piense con buen juicio, según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. O sea, no te creas que tú eres el centro del universo. No creas que porque a ti te está yendo medio mal, a todos debería irles mal. Es porque Dios te está disciplinando, te está instruyendo, te está evitando que te olvides de Él. ¿Sí? Y puedes apelar a la fe que Él mismo te ha dado, ha distribuido a cada uno. Él te ha dado fe. Ni siquiera es para decir, es una fe que yo tenía. Yo de niño tenía una fe grande. Mi papá me ha comprado en Navidad dos porciones de fe. No hay eso. El Señor te ha dado fe. Fe a la cual tú tienes que recurrir y aplicar en tu vida. Por eso Dios te humilla y prueba para hacerte un bien al final. Debes considerar si tu problema verdaderamente es la prosperidad. Mucha gente piensa que la vida es satisfacer sus apetitos, salir bien, terminar bien la jornada. Pero nada satisface sus deseos más profundos. Siempre quedan como faltándoles algo. Y desafortunadamente la prosperidad les hace olvidar a Dios. ¿Por qué no tiras una miradita alrededor de lo que tienes en tu casa y ves si esas cosas te han hecho olvidar al Señor? Si por estar cuidando, por estar conservando, por estar valorando lo que tienes alrededor tuyo, te estás olvidando de Dios.
La prosperidad te enorgullece, te hace pensar que es tuya, te hace pensar que no eres responsable ante Dios de cómo la estás usando. Quiero decirte que Israel fracasó miserablemente. En 2 Crónicas 26 al 16 dice: pero cuando llegó a ser fuerte su corazón, se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Esto es una porción de una historia más amplia que te dice una cosa sumamente sencilla, que cuando tú crees que tienes bajo control todo, que estás dirigiendo tu vida adecuadamente, que no estoy fallando, que tengo las cosas bien, que no hay problema en lo que estoy haciendo, puedes llegar a ser tan infiel con Dios que vas a lamentar, que vas a terminar haciendo cosas que nunca deberías haber hecho. A través de la prosperidad o del sufrimiento, Dios te enseña a nunca olvidar que Él siempre está contigo y a confiar en Él. Así es que si la prosperidad es un problema para ti, analiza bien cómo está tu corazón. No lo que Dios te ha dado. ¿Cómo está tu corazón? No digas, ya, entonces el pastor dice que no hay que tener prosperidad, voy a vender todo. Fíjate cómo está tu corazón primero, porque puedes quedar tan empobrecido que empiezas a negar a Dios. Y dice Moisés: yo testifico contra ustedes que de cierto perecerá. Es que Moisés amaba a Israel, pero su amor a Dios era mucho más grande. Y se puso del lado de Dios, en contra de este Israel desobediente y orgulloso. Y les advierte que por su orgullo y desobediencia, pues van a perecer. Y les da la razón, porque no oyeron la voz del Señor su Dios. Este mensaje de Deuteronomio, si se han dado cuenta del principio al fin, te dice: Dios te está hablando, tú estás escuchando, pero no estás haciendo caso. Pero no estás poniendo por obra. Está hablándote Dios todo el tiempo y tú lo escuchas, pero estás interpretando, estás guardando esas cosas y no las pones por obra. No poner por obra la palabra de Dios es una buena razón para ser destruido. Así es que debes testificarle al pecador que si no se arrepiente, va a perecer. Llama su atención para que busque a Cristo. Y no estoy hablando del pecador impenitente. Estoy hablando del pecador que vive en ti. Ese pecador que lo tienes a ti todo el día contigo y que lo peinas frente al espejo y que lo bañas en la ducha, y ese pecador eres tú. Llámale la atención para que busque a Cristo. Dice Isaías 55, 6 al 7: busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que Él está cerca. ¿Cómo? Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de Él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Tú haz todo lo que aprendas aquí en la iglesia y que nosotros seamos capaces de verlo en tu vida. Enseña a tus hijos a hacer de la Biblia su manual de vida. Yo realmente me siento muy feliz cuando viene mi nieto, el mayor de todos ellos, y nos ponemos a hablar de las prédicas que escucha en su iglesia. Y claro, dirán, pero es que ya tiene 40 años. Él tiene 11 años y está entendiendo lo que dice la Biblia. Y a veces discute con su papá y con su mamá para ver si lo que estamos haciendo es o no es agradable a Dios. Vamos a concluir.
La vida cristiana con mucha información teológica, versículos de la Biblia de memoria, pero sin aplicación práctica, es como ingerir un buen alimento. ¿Sí? Ir ahí al restaurante del Jerry y pedirse el mejor de los platos. Llevar a la boca, masticarlo, pero no tragarlo. El beneficio es mínimo. Tendrás un buen sabor en la boca, pero no tendrás alimento dentro tuyo. Por eso Dios encarga a los israelitas y a ti que no olviden poner por obra todo lo que han aprendido. No te resientas cuando te humille, cuando te quite el control, cuando te haga pasar por algunas pruebas que son difíciles. Son para que aprendas, para que dependas de su voluntad. Él es el único que te ama de verdad, que quiere tu bien siempre. Por eso te disciplina. Y yo te garantizo que cuando apliques a tu vida las enseñanzas de la Biblia, pues vas a aprender a valorar todo lo que tienes, porque te vas a dar cuenta que son ricas bendiciones. Y vas a disfrutar de todo lo que te da y te quita. De lo que nunca tendrás, porque estás conforme con lo que tienes. Mira la cruz de Cristo y reconoce que tus pecados están ya clavados allí y que tienes nueva vida. Solo tienes que creer que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Y entonces, según lo que dice la Biblia, todas las cosas que te preocupan serán añadidas. Gracias, Señor. Gracias por tu inmensa misericordia. Gracias por hacernos dar cuenta de que estamos aprendiendo mucho, de que estamos viendo material de tu escritura en todas las circunstancias. Tal vez por videos, por audios, por cursos, por asistencia a la congregación, pero no estamos viviéndola, Señor. Ayúdanos a hacerlo, Padre. Queremos ser un pueblo obediente, queremos honrarte a ti con nuestras vidas. Queremos que tú disfrutes de vernos hacer las cosas bien, de que nuestros errores cada vez sean menos, porque aplicamos tu escritura a nuestra vida. Y porque queremos ser agradecidos en todo, porque reconocemos que todo viene de ti. Por eso, Señor, encomendamos nuestras vidas en esta semana para que tú nos vayas transformando. Sé que nos va a doler, sé que vamos a sufrir un poco, sé que vamos a tener algunos desacuerdos con nosotros mismos, pero si entendemos que tú lo estás haciendo por nuestro bien, lo disfrutaremos a plenitud. Gracias, Dios, por eso. Gracias te damos en el nombre de Jesús.